Vamos a tomar primero y les voy a explicar por qué se llama la última cruzada. Resulta y acontece que ustedes saben que se viene desarrollando el conflicto entre Rusia y la OTAN, pero muy pocas veces sabemos y entendemos cuál es el origen de estas naciones y de este conflicto, que está llegando a tener una escalada mundial y que se está desarrollando en una guerra militar y económica. Resulta que la palabra de Dios nos indica que esta guerra que se está desarrollando, ya el Señor la había de antemano declarado. Vamos al libro de Daniel capítulo 11, versículo 40. Daniel capítulo 11, versículo 40. Vamos a tratar de hacerlo muy sencillo para que nos quede una comprensión de lo que estamos estudiando. Dice así: pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aunque pareciera que es difícil entender el significado, la realidad es que en Daniel capítulo 11 no hay simbolismos proféticos, sino que el ángel le declaró al profeta Daniel en palabras literales todos los acontecimientos que irían desde el tiempo en que él estaba todavía en pie, que era el tiempo del imperio persa, hasta el final de la historia en Daniel 12, en la entrada al tiempo de angustia de Jacob, cuando Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios, se tiene que levantar para liberar a su pueblo. Entonces es muy importante que todo lo miremos tomando en cuenta este contexto. ¿Por qué se llama la última cruzada? Si ustedes ven, por ejemplo, en el dibujo, la gráfica, voy a mirar si la puedo acomodar un poquito más acá, los que estamos en Facebook, ustedes van a ver un caballero de las cruzadas con una espada levantada. Van a notar que en la parte de atrás hay una bandera de la OTAN y de Ucrania juntas. Y en este no se ve, pero yo tengo una imagen por ahí donde aparecen Adolf Hitler y soldados ucranianos, y ustedes van a ver en la figura que hay una bandera de la OTAN y también una cruz gamada que era la cruz nazi. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Resulta que muy pocos saben que estos caballeros cruzados, que fueron el ejército papal usado en la Edad Media para conquistar Tierra Santa y arrebatarla de manos de los musulmanes, siempre tenía como insignia una cruz. Pero cuando ustedes miran, por ejemplo, la imagen de Adolf Hitler y el ejército alemán nazi en el Tercer Reich, ellos también tenían una cruz, ¿sí? Pero cuando ustedes miran el ejército de la OTAN, que tiene una bandera con una estrella de 4 puntas, esa estrella de 4 puntas también representa una cruz. Y no nos vamos a poner a detenernos en estos detalles porque no son tan relevantes, pero sí nos indican algo. Y es que son unos ejércitos cruzados. Lo fue tanto el ejército de la Edad Media, como el ejército de Hitler, como el ejército de la OTAN. ¿Y cuál era el fin de las cruzadas? Precisamente lograr conquistar Tierra Santa, extender los dominios occidentales del papado hacia el oriente. ¿Sí? Porque esa tierra está en manos de los musulmanes. Pero increíblemente, cuando ustedes van a la historia de la Segunda Guerra Mundial, también los ejércitos de Adolf Hitler se trataron de extender hacia la parte oriental. Y ahí fue precisamente donde perdieron la guerra, cuando trataron de invadir y entrar a la Unión Soviética. Pero la OTAN ahora está haciendo una expansión también hacia el oriente. Y está tratando de entrar en las tierras donde no pudo entrar ni Adolf Hitler ni los caballeros cruzados. ¿Qué nos indica todo esto? Que los ejércitos cruzados todavía existen, pero también tienen quien los dirige, tienen una cabeza que está detrás de ellos. ¿Y qué tiene que ver esto con el libro de Daniel capítulo 11, versículo 40, hermanos? Habíamos visto la vez pasada que cuando la palabra de Dios nos está diciendo en Daniel 11,
que en el tiempo del fin el rey del sur contenderá con el rey del norte. ¿Qué es ese tiempo del fin? Habíamos visto que ese tiempo del fin hace referencia al periodo durante el cual el cuerno pequeño habría de gobernar la tierra. Ustedes saben que el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, se dijo de él en Daniel capítulo 7 versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Ese tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, sabemos que es un periodo de 1260 días, pero que proféticamente, si ustedes miran varios contextos de la Biblia, Ezequiel 4:6, Números 14, 40 si no estoy mal, un día profético representa un año, literal. Entonces estamos hablando de un periodo de 1260 años, donde el cuerno pequeño gobernó, habló palabras contra el Altísimo, persiguió a los santos del Altísimo y pensó en cambiar los tiempos y la ley. Eso es lo que nos está diciendo acá. Pero resulta que cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 11 no vemos ninguna imagen del cuerno pequeño, porque es que en Daniel capítulo 11 no está representado como un cuerno, sino que se está hablando literalmente de él como un rey, y se le llama el rey del norte. ¿Y cómo sabemos nosotros que el rey del norte de Daniel capítulo 11 es el mismo cuerno pequeño de Daniel capítulo 7? Para ello tendríamos que tomar las visiones del profeta Daniel desde el principio y seguir la secuencia de las naciones que están establecidas en cada visión. Así que si ustedes estudian, por ejemplo, Daniel capítulo 2, van a encontrar la imagen de la estatua de Nabucodonosor, donde en el mismo capítulo se le aclara al rey, porque el Señor le dio la interpretación a través de Daniel, que mientras él era la cabeza de Babilonia, después de él vendría un reino inferior, y luego otro, y luego un reino fuerte como el hierro. O sea, habla de 4 reinos, y luego una división de ese 4.º reino. Si nosotros vamos a la secuencia histórica, vamos a entender que esos reinos desde Babilonia históricamente se entienden como el reino de los persas que siguió a Babilonia, luego el reino de los griegos y luego apareció el imperio romano. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esa secuencia. Y luego en los pies de barro cocido con hierro se divide ¿qué? El reino, para nunca más volverse a unir. Y el barro representa la iglesia, según Jeremías capítulo 18, desde el versículo 8. Pero también el hierro sigue siendo la misma naturaleza del gobierno del imperio romano, pero dividido. Cuando ustedes van a Daniel capítulo 7 ya no está la imagen de la estatua, sino de las 4 bestias. Pero también se le explica a Daniel en el capítulo 7, versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar la secuencia, como está hablando de 4 reinos, tenemos que tener en cuenta Daniel 2, porque en Daniel 2 es donde nos viene hablando de reinos. Y luego acá nos está mencionando nuevamente 4 reinos que se levantarían en la tierra. Daniel 7, 17. Y versículo 18, después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Mientras en Daniel capítulo 2, después de los pies de barro cocido con hierro, aparece una piedra grande que desmenuza la estatua y se establece como un gran monte. Y la interpretación es que Dios traería un reino en Daniel 12:44 que destruiría todos estos reinos y establecería un reino que no sería jamás destruido. En Daniel capítulo 7 se dice que después de las 4 bestias el reino es entregado a los santos del Altísimo. Entonces entendemos que acá está hablando que Cristo en su venida va a destruir los reinos de este mundo para establecer uno que no será jamás destruido y será entregado a los santos del Altísimo, todos los que creyeron en él. Pero vamos a continuar. Eso está ahí en Daniel capítulo 7. Pero cuando uno va a Daniel capítulo 8, la visión se repite, pero ya con otras adiciones.
Ah, bueno, pero hay algo que hay que tener en cuenta. En Daniel 7, aparte de lo que aparece en Daniel 2, se da un detalle adicional. Y es que del cuarto reino, la bestia espantosa y terrible, ¿qué sucede? Dice acá en el versículo 23, en la explicación, vamos a la explicación, Daniel 7, 23, me dijo así el ángel, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Entonces acá sabemos que el cuarto reino después del tiempo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue Roma como tal, de eso no hay ninguna duda. Ese reino sería diferente de los primeros. Y dice en el versículo 24 que como la bestia tenía 10 cuernos, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces el reino, mientras que en Daniel capítulo 2, la estatua en las piernas se divide en los pies entre barro cocido y hierro, acá se divide entre 10 reinos, siguiendo la misma secuencia, que son 10 cuernos. Pero dice en el versículo 24, Daniel 7, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, ¿qué? 10 reyes. Ustedes saben que Roma se dividió después del año 476 en 10 reinos, a causa de la invasión de 10 tribus bárbaras que venían del norte de Europa. Luego dice, tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Es decir, que mientras se dividía el imperio romano, aparecería entre estos 10 reinos un poder diferente a ellos, más pequeño, más inferior, pero que tendría la capacidad de derribar 3 reinos de estos, ¿cierto? Entonces, ese poder, dice en el versículo 25, hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantaría y trataría de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, y tiempos y medio tiempo. Es muy importante entonces que nosotros sigamos la secuencia. Daniel 2, los 4 metales y la división del reino en los pies, luego la destrucción por la gran piedra que cayó sobre la estatua. En Daniel 7, 4 bestias, la cuarta bestia es diferente, de esa bestia viene una división de 10 reinos que corresponde a los pies de barro cocido de Daniel capítulo 2, y luego aparece un cuerno pequeño, diferente, que derriba a 3 y luego persigue a los santos del Altísimo, habla contra la ley de Dios y dice acá que serían entregados los santos en su mano por tiempos y medio tiempo. O sea, será un periodo durante el cual él gobernaría la tierra, que sería 1260 años. Pero al final de ese tiempo, dice el versículo 26 de Daniel 7, se sentaría el tribunal en juicio, se le quitaría su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Entonces, esta secuencia ustedes la van a encontrar también en el capítulo 8, en la visión del macho cabrío, el carnero, la visión del santuario, sigue la misma secuencia, y también está Roma ahí, está Grecia, está Persia igual. También está el tiempo de la división del reino y el tiempo cuando el cuerno pequeño es entregado para ser juzgado. Y cuando ustedes van a Daniel capítulo 11, entonces hay personas que cogen en Daniel 11, y mientras que en Daniel 2 hay 4 reinos desde Babilonia hasta Roma, en Daniel 7 hay 4 reinos desde Babilonia hasta Roma, y luego la aparición del hombre de pecado, del cuerno pequeño, y luego en Daniel capítulo 8 vuelve y aparece la división desde el principio hasta Roma, desde Persia hasta Roma. En Daniel 11 ya hay personas que ya comienzan a hablar de otras naciones. Pero ¿por qué el Señor en Daniel 11 habría de cambiar las naciones y los reinos cuando durante todo el tiempo está mostrando la misma secuencia del cumplimiento de la profecía en la historia? No tiene sentido. Por lo tanto, en Daniel capítulo 11 también aparecen los 4 reinos, especialmente aparecen los 3 reinos después de Babilonia, y obviamente el último poder del cual se menciona, el último poder en Daniel 2 es Roma, el último poder en Daniel 7 es Roma, el último poder en Daniel 8 es Roma,
Y el último poder en Daniel 11, entonces, ¿quién sería? Roma. Roma. Pues eso tiene sentido común, lógica, tiene orden secuencial, no hay razón para pensar que es otro reino, como algunas personas dicen. Por ejemplo, he escuchado interpretaciones en estos días diciendo que el rey del norte es Vladimir Putin. O sea, se pierde la secuencia. ¿Por qué? Porque no se sigue la pauta, la profecía desde el principio. Por eso es que es tan importante tener en cuenta que cuando la Biblia habla, ella se interpreta solita. Cuando usted no entiende un texto, en otra parte de la Biblia está su significado, pero hay que excavar la palabra de Dios como gemas de qué, de verdad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Los invitamos a que coloquen en los comentarios a través de Facebook, o las personas que están en el Zoom, que levanten el micrófono, y si tienen alguna pregunta o opinión lo pueden hacer para que podamos interactuar, que la idea es que podamos interactuar. Esto no es un sermón, esto es más un estudio, es una perspectiva de lo que está pasando, y a eso vamos a ir ya, para que ustedes vean la importancia del cumplimiento de las profecías de Daniel, capítulo 11. ¿Por qué es importante estudiar Daniel capítulo 11? Nosotros conocemos un escrito del año 1904 de la Review and Herald, donde dice que el cumplimiento de Daniel 11 está casi completo. Y la característica es que el mundo iba a estar agitado por el espíritu de guerra, y el mundo este año está muy agitado por el espíritu de guerra. Pero resulta que esta guerra, mis estimados hermanos y amigos, no es como cualquier guerra que se haya estado dando. Esta guerra tiene unas consecuencias y unos pasos que, querámoslo o no, nos están afectando y nos van a afectar a todos. Es más, si ustedes se fijan, ahora los precios de todas las cosas están subiendo mucho. Y a nivel mundial, por ejemplo, el precio del trigo y del petróleo subió de una forma impresionante. A tal punto que se están comenzando a desarrollar reacciones, principalmente en Europa, porque siendo este continente el más desarrollado de todos y un aliado de Estados Unidos de América, entró en un conflicto con Rusia que lo está colocando de rodillas y está haciendo que los europeos comiencen a sentir los efectos de una devastación económica que no había existido hasta ahora. Ya los sindicatos laborales están comenzando a salir a las calles porque no soportan el precio del combustible como ha subido y lo que va a seguir subiendo mientras le sigan poniendo sanciones económicas a Rusia. Entonces esta es una guerra diferente. Esta es una guerra que inicialmente está afectando a Europa, pero que totalmente va a llegar al punto donde va a afectar a todo el mundo, porque ya es una guerra mundial. Lo que pasa es que como no vemos el bombardeo todavía al pie de nuestras casas, pensamos que no es una guerra, pero realmente ya el mundo está en una guerra desde hace un tiempo para acá. Entonces, cuando volvemos a Daniel capítulo 11, ahora sí habiendo hecho ese preámbulo, volvamos al versículo 40. Daniel 11:40. Pero en el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin que se menciona acá? Lo vimos en el tema pasado. Es el término del tiempo durante el cual el cuerno pequeño habría de gobernar al mundo. El cuerno pequeño, acuérdense, en que salió del Imperio Romano, y él habría de gobernar durante 1260 años. Pero resulta que en el término de ese tiempo, en esta versión dice el tiempo del fin. Si ustedes tienen otras versiones, hay unas que dicen al cabo del tiempo, o sea, en el extremo del tiempo. Ese tiempo que declaró Jesús, que iba a ser de gran tribulación en el mundo, antes de que se vieran en el cielo las señales del sol, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, que usted lo leímos la vez pasada, que está en el libro de Mateo, y volvámoslo a repetir, Mateo capítulo 24, el sermón profético. Mateo capítulo 24 nos dice en el versículo 29, enseguida después de la tribulación, de la persecución de aquellos días, Jesús está haciendo referencia al tiempo en que los santos iban a ser perseguidos por tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 años.
Después de esos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán conmovidos. Entonces es muy importante. Después del tiempo de tribulación, de persecución del pueblo de Dios durante 1260 años, aparecerían señales en el cielo. Pero no todas las señales que aparecen serían solamente estas. La palabra de Dios declara que habrían otras señales pavorosas que ya no serían del poder de Dios, sino de la accionar de los demonios. Eso suena como maluco, pero ya lo vamos a mirar. Que se tendrían que mostrar precisamente como parte de ese conflicto final que se tiene que librar antes de que la roca pegue sobre la estatua. Eso es muy importante y espero que me estén comprendiendo. Entonces, Daniel 11:40 dice que en el tiempo del fin, o sea, al cabo del tiempo, de los 1260 años, el rey del sur contendería con el rey del norte. Y el rey del norte se levantaría como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves. Y entrarían los países, dice unas versiones, en otras dice en las tierras. Entrarían los países, inundaría y pasaría. Entonces, después de los 1260 años, dice la palabra de Dios, que aparecería un poder llamado el Rey del Sur. ¿Quién es este Rey del Sur en la profecía? Vamos a mirar el mismo capítulo, Daniel capítulo 11. Vamos a leer el versículo 5. Vamos a leer primero el versículo 5. Espero tengan la secuencia para que podamos. Daniel 11:5. El rey del sur se fortalecerá, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él. Llegará a ser más poderoso y su dominio será grande. ¿Quién es este rey del sur? Vamos a leer el versículo 7. Pero de sus raíces se levantará uno. Atacará al rey del norte. ¿Quién lo ataca? El rey del sur. Están en guerra. Y entrará en su fortaleza. Peleará contra ellos y será victorioso. Dice acá. Y aun los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, llevará ¿a dónde? A Egipto. O sea que el rey del sur es ¿de dónde? De Egipto. ¿Sí? Entonces, si el rey del sur es en Egipto, ¿qué país quedaba al norte de Egipto en el tiempo en que se tenían que desarrollar estas profecías? Pues había una nación que estaba al norte de Egipto y era Babilonia. Pero en el tiempo en que se presentó esta profecía, Babilonia como tal, como nación, no existía, sino que era el territorio del rey Seleuco, que era sencillamente uno de los generales de Alejandro que conquistó o tomó posesión de esa tierra después de la muerte de Alejandro el Grande. ¿Sí? Entonces hay un rey en el sur, es el Egipto, pero hay un rey también que en el norte. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Listo, entonces el rey del sur es el rey de Egipto, pero el rey del norte es el rey de Babilonia, el rey que está al norte de Egipto. Entonces, ¿cómo sabemos quién es el rey del sur en Daniel capítulo 11, 40? ¿Y quién es el rey del norte en el mismo versículo? Pues muy sencillo. El rey del sur es Egipto. Pero ustedes saben que Egipto en el tiempo del fin no existe como potencia. Si ustedes miran hacia Egipto se van a dar cuenta que es uno de los países más pobres que hay en el mundo. Por lo tanto, el rey del sur en el tiempo del fin no puede representar al Egipto literal, es decir, a la nación de los faraones. ¿Por qué? Porque no tiene las características de una nación que le esté haciendo la guerra a otra potencia que se llama el rey del norte. Pero la palabra de Dios nos muestra que este rey del sur en el tiempo del fin tiene las mismas características de Egipto. Y lo vimos en el tema pasado, que Egipto, según Éxodo capítulo 5, es un poder ateo. Ateo, ¿por qué? Porque Egipto precisamente lo que tenía era eso. Era una capacidad de resistir al Dios del cielo.
¿Qué le dijo Faraón a Moisés cuando se presentó delante de él? No, yo no conozco a Jehová, yo no sé quién es él y yo no lo voy a dejar ir. Es decir, era desafiante. Y aunque se le dieron evidencias que había un gobernante supremo que estaba pidiendo que él siguiera la orden de liberar al pueblo de Israel, él se resistió hasta la muerte, porque realmente no le importó que su propio país fuera devastado. Entonces, ese es Egipto. En el tiempo del fin habría un Egipto. Según el libro de Apocalipsis capítulo 11, vamos a mirar. Apocalipsis capítulo 11. No vamos a entrar en esta visión, pero dice que habría un Egipto. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8. Hablando de los dos testigos de la palabra de Dios, nos dice: y cuando hayan acabado su testimonio, Apocalipsis 11, 7 y 8, cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama, simbólicamente en el tiempo del fin, hay una nación que se llama como Egipto, donde también su Señor, y Sodoma, donde también su Señor fue crucificado. Es decir, en el tiempo del fin habría un poder, la bestia del abismo, que le haría la guerra al pueblo, a la palabra de Dios, y que simbólicamente se llama Egipto. En el tiempo del fin de Daniel 11:40, ¿cuál fue el poder, la nación que le hizo la guerra a la palabra de Dios para exterminarla, sin importar el rechazo a la autoridad del cielo y haciéndolo de forma insolente? Si ustedes van a los libros de historia, solamente hay una nación que hizo eso en el tiempo del fin, o sea, cuando acabaron los 1260 años, y fue Francia. La Francia revolucionaria abiertamente desterró del país todo culto al Dios del cielo y toda observancia cristiana. Desarraigó todo durante 3 años y medio. Entonces Francia tiene las mismas características del rey del sur. ¿Ve? Tiene las mismas características, por lo tanto ese es el rey del sur de Daniel 11:40. Bueno, entonces, como acá se me va a cortar, tengo 4 minutos en el Zoom para cerrar. Entonces les voy a pedir al favor a los que están en el Zoom que cuando se corte, esperen un momento, por ahí 1 minuto, para poderles mandar el enlace nuevo y poder completar la reunión. ¿Listo? Porque es importante. Y a los que están en el Facebook, entonces cuando se corte acá, me esperan un momentico mientras yo hago la conexión y luego continuamos. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Entendemos quién es el rey del sur? Y si no lo entendemos, pues ya está la pauta dicha para que ustedes vayan y lo investiguen. Pero básicamente es lo que está hablando. Entonces vamos bien, voy a continuar. El rey del sur sería entonces la Revolución Francesa y contendería, dice Daniel 11:40, con el rey del norte. ¿Pero quién es este rey del norte? Pues cuando ustedes leen, no vamos a estudiar todo el capítulo, ustedes lo mismo lo van a investigar. Cuando ustedes leen Daniel capítulo 11, el rey del norte primero es el que estaba al norte de Egipto, y el que estaba en el tiempo de Daniel al norte de Egipto era Babilonia. Pero resulta que los babilonios, según dice la historia, con el tiempo, ellos fueron, sobre todo la élite del país, fue desalojando el país. Fue desalojando la ciudad de Babilonia y se inmigraron hacia la ciudad de Pérgamo. En Pérgamo, que era al norte de Egipto también, ellos establecieron un santuario. Por eso ustedes cuando leen en Apocalipsis el mensaje a la iglesia de Pérgamo dice que ahí estaba el trono de Satanás, ¿sí? Pero los de Pérgamo no solamente se quedaron ahí, resulta que el imperio romano, los romanos, ellos conquistaron Pérgamo. Y cuando ellos conquistaron esa ciudad, eso fue por ahí 60 o 70 años antes de Cristo, cuando ellos hicieron esa conquista, César
que fue el conquistador de Pérgamo, él recibió de este reino de Pérgamo el título de Pontifex Maximus, o sea, sumo pontífice. A partir de allí los romanos, especialmente los emperadores romanos, ellos heredaron el título de pontífice romano. Por lo tanto, el título del rey del norte pasó de Babilonia a Pérgamo y de Pérgamo pasó a Roma. Así que a partir de Daniel capítulo 11, versículo 14, Roma entra en la profecía como el rey del norte. La pregunta es, ¿Roma ya desapareció? Yo les estuve mostrando unas insignias, hay un video donde les estaba mostrando unas insignias, ustedes ven la insignia del águila con el sol, que esa era la insignia de Roma, del Imperio Romano, pero ustedes pueden mirar en la plataforma de Facebook, he dejado unos clips donde aparece que esta insignia pasó a ser ahora ¿de dónde? De Estados Unidos de América. Mientras que hay un águila de 2 cabezas, que era una insignia inicialmente del Imperio Romano de Oriente, porque ustedes saben que el Imperio Romano se dividió en dos, oriental y occidental, y esa águila de 2 cabezas pasó a ser del Imperio Romano Oriental. Y esa insignia de 2 cabezas la tiene actualmente Rusia. Entonces, esto se los digo para que vayan ubicando las fichas de la profecía, porque es importante que nosotros entendamos por qué es que se están desarrollando estos eventos. Entonces, el asunto acá es que el rey del norte, Roma, no ha desaparecido. No solo porque sus insignias están en pie, una está en estos momentos al occidente y otra al oriente, así como el Imperio Romano, sino porque hay un poder detrás. La continuidad del Imperio Romano todavía se ha dado, aunque según la profecía, y así se cumplió, el Imperio Romano está dividido, pero en cierta manera todavía existe. El rey del sur es Francia, el rey del norte es Roma, ya lo entendemos. ¿Cuándo? En Daniel 11:40 es en el tiempo del fin, al cabo del tiempo, o sea, ¿cuándo terminarían los 1260 años? Entonces, en ese tiempo habría un poder el rey del sur, los 1260 años, ustedes saben que terminaron en el año 1798. ¿Cómo lo sabemos? Porque si ustedes cuentan el dominio papal, ustedes saben que de la cuarta bestia salió un cuerno, pero como la bestia era romana, el cuerno era romano. Y la historia, la única referencia que nos da de un poder que sucedió a los césares en su trono y que mantuvo la aspiración a controlar Europa, así como lo hizo el Imperio Romano, fue solamente el Papa. Nadie más se atrevió a tanto. Es más, ellos tienen una carta que se llama la Carta de Constantino, donde ellos dicen que este emperador, antes de morir, él le heredó el trono de los césares a los papas en Roma. Y también ellos dicen que son sucesores de Pedro. Por eso ustedes ven que ellos utilizan este signo, porque este signo significa un dedo, que ellos tienen una sucesión imperial por parte de los césares, y este otro significa que ellos son sucesores de Pedro, el apóstol. Por lo tanto, son los emperadores romanos y son los príncipes de la iglesia cristiana. Por lo tanto, para ellos el Imperio Romano todavía existe. Así no exista para nosotros, para ellos es una realidad. Es más, les voy a contar algo que muchas personas no saben con respecto a esto, y tiene que ver con nosotros acá en Colombia. ¿Sabían ustedes? Y yo lo estoy haciendo no a modo como de incitar a nada, ni de denigrar, sino de entender la historia. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en Colombia, durante más de 100 años, el país le estuvo pagando impuestos a Roma? Durante la constitución que gobernó el país desde 1886 hasta 1991. Y uno dice, ¿cómo hay que le pagó impuesto? ¿Pero por qué? ¿Por qué pagarle impuesto a una iglesia? Impuesto, no diezmo ni ofrenda, impuesto. Es precisamente por la connotación de que sigue siendo un poder gobernante y que es superior, porque el que es superior es el que cobra los impuestos del reino que es inferior. Por lo tanto, para ellos el Imperio Romano todavía existe, y toda persona que haga parte de la Iglesia Católica, es por eso católica, apostólica y romana, porque entra a formar parte no solo de la Iglesia Romana, sino del Imperio Romano, ¿sí? Pero la profecía dice que está dividido.
Así ellos no lo crean o no lo quieran aceptar, y está dividido y no se va a unir por completo. Entonces vamos bien hasta ahí. Entonces Roma todavía existe. ¿Cómo contendió el rey del sur con el rey del norte? Pues sencillo. Resulta que la Revolución Francesa consideraba a la Iglesia Católica enemiga y al cristianismo en general enemigos de la revolución, porque ellos le echaban la culpa a la Iglesia Católica de todos los males, las miserias y los desastres que estaba sufriendo Francia en esa época, la hambruna, la inflación, o sea, la pérdida del tercer estado, que era la clase pobre, estaban destruidos, y ellos en su enojo por tanta miseria y por un gobierno que no los escuchaba, se rebelaron y crearon un sistema de gobierno ateo donde el pueblo es el que gobierna y donde los obreros son todos iguales, de arriba para abajo. Pero resulta que Francia como tal, la revolución, llegó a un punto donde dejó de existir, o no dejó de existir, sino que el sistema francés se cayó porque Napoleón Bonaparte, que llevó cautivo al Papa a Roma en el año 1798 y le quitó uno de los dedos, su poder temporal, su derecho a ser el sucesor de César en el trono romano. Este poder francés también llegó a un término, pero las ideas de la revolución no murieron. En cierta manera pasaron a América. Pero también las ideas de la revolución llegaron a ser parte de los países europeos. ¿Cómo? Se fueron infiltrando entre las clases más bajas de todas las naciones, y había un país que tenía un problema por la opresión de sus gobernantes y donde los obreros y las clases bajas estaban sufriendo mucho, sobre todo los campesinos, y ese país era Rusia. Por lo tanto, las ideas de la Revolución Francesa pasaron a Rusia. Y en el año 1917 llegaron a formar parte de la ideología de los obreros en lo que se llamó la Revolución Bolchevique. Pero resulta que 4 años antes de 1917, de 1914, ¿qué sucedió? Sucedió que que en Portugal, especialmente en un pueblo llamado Fátima, hubo una aparición de la Virgen María a 3 pastores, y en esa visión se le entregó a los 3 pastores unos mensajes que tenían que ser dados con urgencia al Papa, porque en las visiones en los mensajes decía que había un Papa que iba a ser herido y avaliado a muerte, y se les urgió a consagrar a Rusia al corazón de María, porque Rusia ya estaba entrando en ese movimiento bolchevique que era ateo, anticristiano, porque era la continuación de la Revolución Francesa, o sea, un Egipto moderno todavía, y como resultado iba a haber un problema muy grande. Permítame un momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta y acontece que en 1914 fue esa visión. La orden era consagrar a Rusia a María. Ahora lo que nosotros vamos a ver es que eso no se hizo en el tiempo en que pensaba la Iglesia Católica que se tenía que realizar. Pero en el año 1917 Rusia entró a lo que se llamó la Unión Soviética por la Revolución Bolchevique. Entonces la Revolución Francesa pasó a Rusia. Entonces a partir de 1917 ya el rey del sur no es Francia, sino Rusia, que continuó las ideas de la Asamblea de la Revolución Francesa y estableció una asamblea similar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí o qué? Que no nos vamos a enredar y que yo tampoco quede repitiendo como una cotorrita, porque la idea es que entiendan y no es extenderme con información. Siempre es bueno dejar claro, hermanos, y yo quiero que entiendan eso, que es que la palabra de Dios no es información. La gente piensa que es que estudiar la Biblia es como cuando uno lee un libro. Les voy a mostrar que no, y se los voy a decir porque esto tiene que ver mucho con lo que estamos leyendo. Miren lo que le dice Dios a Israel. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 6:4.
escucha, miren lo que dice el Señor, escucha Israel. ¿Cómo dice? Escucha Israel. Es decir, cuando usted está estudiando la Biblia, usted no está leyendo un libro, porque le está diciendo escuche. Y cuando a uno le dicen que escuche, es que le preste atención a alguien que está hablando. Eso es todo. El que estudia la Biblia pero no escucha, no está entendiendo cuál es el objetivo con el cual el Señor preparó ese libro santo. No entienden que es que la Biblia no se estudia, la Biblia se escucha, porque lo que usted está escuchando no es una página, o sea, usted no está escuchando una hoja, sino que usted está escuchando la voz de alguien que es real y que le está hablando. Por eso es que ustedes ven que continuamente el Señor decía, escucha Israel. Si ustedes leen, por ejemplo, en el libro de Proverbios, desde el capítulo 3, escucha, hijo mío. Capítulo 4, versículo 1, escuchad, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para conocer cordura. Escuchad, ¿quiénes? Hijos. Un padre le está hablando a sus hijos y le está diciendo, escúchenme. En el texto no está diciendo, estudien solamente, lean. No, él está diciendo, escuchen, escuchen. Y si ustedes leen varios capítulos del Proverbios, vuelven y se lo encuentran. Capítulo 5, versículo 1, hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia inclina tu oído, o sea, escucha. ¿Ven? Entonces, eso es muy importante, hermanos. Escuchemos al Señor. No tanto información, porque es que información tiene mucha gente. Y ustedes van a encontrar información ahora todo lo que quieran, porque ahora estamos en la edad de la información. Así de sencillo. Pero muy pocos escuchan, porque la revelación nos está hablando. Y es un padre que le está enseñando a sus hijos qué es lo que ellos tienen que hacer. Si quieren estar seguros y si van a estar en armonía todos como una familia. Muchas personas, y perdonen que me salga un poquito del tema, no entienden el plan de redención. Ellos no entienden que es que el plan de redención es sencillamente, y aunque eso va a ser otro tema, la figura de una familia. Y de esa familia hay un hijo que se va. Y el plan y el objetivo de la familia, sobre todo el padre de familia, es volver al hijo al redil. Al redil, si es oveja o si es hijo a la casa. Así de sencillo. Entonces es una familia. La palabra de Dios representa eso. Y las relaciones entre los familiares de la casa de Dios están vinculadas es por el amor. Por eso ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, que nos dice que si yo hablase profecías y lenguas humanas, pero no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. O sea, de nada sirve el conocer, de nada nos sirve el entender, si no hay ¿qué? Amor. ¿Y cómo puedo yo amar a alguien que me está hablando a través de la Biblia si no entiendo que es un padre? Y si no solamente lo entiendo, si no lo siento como mi padre y lo acepto como mi padre, no lo voy a escuchar. ¿Bien? Entonces la palabra de Dios habla en esa referencia. Y si no tengo amor, de nada que me sirve. Ahora sí, ya soltamos el paréntesis y volvemos otra vez. Vamos entonces a Daniel, capítulo 11. Entonces, ¿qué pasa con el rey del norte? Resulta que entonces el rey del sur ahora es Rusia. Rusia se enfrentó al rey del norte. Rusia se enfrentó a Roma. Sí. Según la historia, el gobierno de la Unión Soviética declaró a la Iglesia Católica enemiga del Estado y lo persiguió. Y no solamente persiguió a la Iglesia Católica, también a las protestantes y a todo lo que estuviera en contra de la ideología de Estado. En la Unión Soviética, la religión era el ateísmo científico. Por eso ustedes ven que los rusos durante esa época se encargaron de hacer un desarrollo tecnológico y científico impresionante. Fueron los primeros en llegar a la luna. Después fueron los primeros en lanzar una nave espacial, después en llegar a la luna. Fueron pioneros en desarrollo de medicina, en las armas nucleares. Mejor dicho, ellos se abocaron en eso, pero persiguieron a la Iglesia Católica. Por lo tanto, la apretaron a tal punto que la Iglesia Católica respondió. ¿Cuándo? Resulta que la profecía decía que Rusia iba a ser consagrada al mundo cuando un papa, un personaje blanco, un papa, subiera frente a una cruz y allí le dispararan
varios balazos. Así decía el mensaje de Fátima. ¿Cuándo sucedió eso según la interpretación de los visionarios de María? Juan Pablo II. Eso sucedió con Juan Pablo II en el año de 1981. Y resulta que no solamente Juan Pablo II le pasó eso ese año, sino a un presidente de Estados Unidos llamado Ronald Reagan. Resulta que al uno le dieron bala, lo avaliaron un mes antes del otro. Pero Juan Pablo II se salvó milagrosamente, según él, por la intervención de María, porque Juan Pablo II era un papa muy mariano. Por lo tanto, acá comenzamos a ver involucrada la relación de María con una guerra que había entre Roma y entre el rey del norte y el rey del sur, entre Roma y la Unión Soviética. Pero el versículo decía que el rey del norte, luego de ser combatido por el rey del sur, el rey del norte, porque el rey del sur, primero con Francia, le dio una herida de muerte, ahora este rey del norte se iba a levantar contra él como una tempestad, con carros, gente a caballo, muchas naves, entrará en los países, inundará y pasará. ¿Cómo se levantó este rey del norte o Roma? ¿Cómo reaccionó contra el accionar de la Unión Soviética? Primero de Francia y luego de la Unión Soviética. Pues resulta que como estos dos personajes, Ronald Reagan y Juan Pablo II, recibieron una herida de muerte, estuvieron a punto de morir, los dos dijeron que fueron salvados milagrosamente, ellos encontraron puntos en común sobre los cuales unirse y establecieron un diálogo secreto que se conoció en el año 1992, después de la caída de la Unión Soviética, como la Santa Alianza. La revista Time lo sacó a la luz y fue la alianza más agresiva que se hubiera realizado y por primera vez entre Roma y Estados Unidos, que hasta ese tiempo era un país anticatólico. Por lo tanto, acá vemos que la profecía se va desarrollando. ¿Cómo hicieron Ronald Reagan y Juan Pablo II para destruir a una potencia, a una superpotencia como lo era la Unión Soviética? Pues lo hicieron de una forma muy sencilla. ¿Quieren entenderlo? Hicieron lo mismo que está haciendo ahora la OTAN contra Rusia. Lo mismo, así, yo me puse a investigar, prácticamente lo mismo. Le pusieron sanciones económicas, le obstruyeron el paso del gas de Rusia a Europa, en ese tiempo era la Unión Soviética. Lo bloquearon económicamente y la OTAN en ese tiempo colocó sus ejércitos, este ejército cruzado, porque tienen una cruz también, colocó sus ejércitos en toda Europa del Este. ¿Qué hizo la OTAN este año? No hizo lo mismo. Lo mismo. ¿Ven? Y ahora, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque quiere decir que la guerra todavía no se ha terminado. Porque miren que los mismos elementos con los cuales Juan Pablo II y Ronald Reagan derribaron a la Unión Soviética son los mismos que está utilizando ahora, pero en este caso ya es Francisco y Biden, estar aplicando lo mismo contra Rusia, lo mismo, igualito. ¿Qué pasó como resultado de eso en el año 1989? Se desplomó la Unión Soviética, desapareció. Todo lo que era ese imperio soviético se fue al piso y lo que quedó de él fue Rusia, pero como un país pobre, económicamente destruido y con una inestabilidad política. Por lo tanto, a partir del año 1989 se cumple lo que dice acá, que el rey del norte se levantó como una tempestad, con carros. ¿Cuáles eran los carros y la gente a caballo de Juan Pablo II y Ronald Reagan? ¿Cuáles eran? La OTAN, el ejército, porque carros y gente a caballo en la profecía son ejércitos. Pero dice que muchas naves, y nosotros vimos el estudio pasado en Apocalipsis capítulo 18, que muchas naves significa mercancía. A través de las naves se movía el sistema mercantil en la antigüedad y la economía mundial en ese tiempo. Por lo tanto, a través de la economía lograron derribar al rey del sur, la Unión Soviética. La pregunta es, ¿esa guerra ya terminó? No. ¿Por qué? Cuando esta explicación comenzó a surgir después de 1989, muchos hermanos creyeron que ya había llegado el tiempo donde quedaba el camino libre para que Estados Unidos,
y Roma pudieran establecer la ley dominical, porque todo el camino les quedó libre. El que obstruía el obstáculo para que Roma o para que Estados Unidos pudiera dominar el mundo a su antojo era la Unión Soviética, pero la Unión Soviética desapareció. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que hacia el año de 1989 ya solamente quedaba Estados Unidos y Roma. Juan Pablo II incluso declaró, y esos hay escritos como el de Malachi Martin, que él tiene un libro donde explica que Juan Pablo II creyó que después de la caída de la Unión Soviética él iba a llegar a ser el primer papa en dirigir el nuevo orden mundial, y hasta cierto punto se le cumplió. Pero resulta que estas dos potencias cometieron un error, sobre todo Estados Unidos, y fue que luego de ya establecer una hegemonía a nivel mundial, cometieron un error, y fue que no evitaron que una prolongación del imperio soviético, que estaba más al oriente y que había trasladado la ideología comunista a su país, se estaba desarrollando silenciosamente y no le prestaron atención. ¿Quién es? China. China tiene la misma ideología de la Unión Soviética. Es un país ateo. La diferencia es que él no persigue como lo hacía la Unión Soviética a los católicos. Él les da cierta libertad, pero es quien decide qué es lo que las personas enseñan en las iglesias. Ser cristiano en China no es como ser cristiano acá. Porque, por ejemplo, en China, si la iglesia adventista va a tener una iglesia, si es que la tiene, no sé, tiene que pedirle permiso al gobierno. Tiene que mostrarle, los predicadores tienen que mostrarle al gobierno qué es lo que ellos van a predicar, y eso aplica para católicos y protestantes. Si el gobierno dice, ustedes están enseñando cosas que están contra el Partido Comunista, chao, eso lo cierran, no se puede, y si usted lo sigue haciendo y lo hace en público, usted va para la cárcel. Por lo tanto, hay suprimida una libertad religiosa, así como lo había en la Unión Soviética en parte. Todavía no tiene relaciones estables con el Vaticano. ¿Por qué? Porque se consideran enemigos. Y porque el Vaticano, Roma, escuchen bien, apoya a Taiwán. Si ustedes han escuchado las noticias, saben que Taiwán es una isla que pertenece a la China continental, pero que está en poder, es un protectorado de Estados Unidos de América. Y es apoyado por el Vaticano. Entonces tienen una diferencia en estos momentos grande. Por lo tanto, la pregunta es, todo el camino, todo el obstáculo está libre para que el rey del norte pueda entrar y controlar todo el mundo. ¿Está libre o no está libre? A ver qué me dicen por acá y qué me dicen por acá. ¿Sí o no? Para que no me vayan a dormir y para ver si están entendiendo la idea. ¿Roma tiene ya el camino libre para controlar el mundo? No. Por acá dicen que no. ¿Y qué dicen por este lado? ¿Sí o no? No, todavía no tiene el camino libre. Muy bien. Sí está muy cerquita de eso ya. Muy bien, entonces por este lado nos dice que no tiene el camino libre. ¿Por qué? Porque hay un poder que tiene todavía las características del rey del sur, y en este caso es China. Por lo tanto, mientras China todavía sea un obstáculo, no tiene el camino libre. ¿Y eso qué significa para ustedes y para mí? Significa lo siguiente, miren que hay que leer la historia y los contextos geopolíticos para poder entender cuál es el papel de nosotros. Quiere decir que el Señor a nosotros nos está dando todavía un poquito de tiempo para hacer la preparación que se necesite y para ayudar a la gente a conocer el mensaje. Eso es lo que está pasando. No está la vía libre porque el Señor todavía le está dando a su pueblo cierta oportunidad. Pero el problema, y yo se los digo por experiencia, porque lo he notado en este tiempo, durante el cual hemos estado a través de La Voz que Clama tratando de llevar estos mensajes, que hay un adormecimiento tan terrible en medio del pueblo de Dios que, como no leen el contexto de lo que está pasando, no se dan cuenta qué es lo que viene. O sea, está la tormenta al frente, el Señor la tiene detenida utilizando unos obstáculos, pero resulta que nosotros... O sea, yo no lo digo por todos, hay personas fieles y hay personas que se están esmerando y están trabajando para el Señor. Lo que estamos buscando a través de esta página
y este canal es que pueda llegar un mensaje que de otra forma no va a llegar, porque muchas de nuestras iglesias ya estas cosas ya no se están presentando, se están bloqueando. Y es más, les digo una cosa, a partir de este año estas redes también están bloqueando mucho de este tipo de contenido. Y yo me di cuenta más o menos en febrero que hay un número que ellos controlan, y si hay una palabra que se mencione que no está en el algoritmo de estas redes, esto no llega a muchos lados. Entonces miren que estamos frente a un peligro, una amenaza grande, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a prepararnos y apoyar a los que precisamente están buscando el evangelio para que puedan encontrarlo antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué vamos a esperar? ¿Un susto más grande? No. Tenemos que aprovechar, porque miren que la profecía nos está hablando clarito, y miren que estamos en Daniel 11, capítulo 40. Entonces, básicamente esa es como la importancia de lo que nosotros venimos hablando acá. Por eso también estamos buscando llegarles a ustedes con el contenido que a través de la semana se viene montando en la plataforma de YouTube, mientras tanto, y a través de Facebook. Ganar el tiempo, la puerta dorada, la oportunidad que se nos abrió para presentar las cosas a través de este medio, hasta que a su vez ya esto deje de ser precisamente una oportunidad, porque va a llegar el momento donde no lo va a hacer. Pero lo invitamos a que apoyen el Ministerio de la Voz que Clama. Hay muchas formas, pero les pedimos inicialmente oración y que compartan, suscriban y compartan. Si les parece que realmente esto tiene importancia, compartan para que participen con nosotros de la obra de predicar el mensaje del Evangelio. Entonces, todavía hay un obstáculo, pero resulta que ese no es el único obstáculo. Yo les estuve mostrando en estos días también varias imágenes donde hablábamos del asunto de lo que tiene que ver con Rusia. ¿Rusia es el rey del sur todavía o no? Sí. ¿Es Rusia el rey del sur? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué me dicen por este lado y qué me dicen por acá? No les dé miedo a equivocarse. No les dé miedo a equivocarse, porque precisamente para eso estamos, para interactuar y poder compartir. Dijimos que China tiene la ideología del rey del sur. Tiene muchas características del rey del sur, aunque también muchas diferencias. Pero ¿y Rusia, que es la que está en estos momentos en guerra con la OTAN? ¿Rusia será el rey del sur o no? A ver, yo creo que es China, porque China tiene la característica de Egipto y de Francia, ¿no es cierto? Ateos. Sí. Pero China está, o sea, apoyando a Rusia. Está apoyando a Rusia, entonces, aunque Rusia no es ateo porque Putin es ¿cómo es que se llama? Ortodoxo. Ajá. Ortodoxo, entonces él tiene una creencia en Dios, en esa fe. Más China niega a Dios. Entonces, pero los dos se están apoyando. China está apoyando a Rusia, entonces tienen como una conexión. Entonces, en sí, más que todo Rusia, China la que es el rey del sur. Muy bien, entonces acá, si ustedes escucharon la opinión, no sé si se alcanzaría a través del Zoom, se está diciendo que Rusia no tiene ya la ideología del rey del sur, pero apoya a China. Entonces Rusia como tal ya no es el rey del sur, porque cuando cayó la Unión Soviética, el comunismo desapareció de Rusia. Hay personas que dicen, no, es que Putin es comunista. No, Putin no es comunista. Yo mismo he visto las entrevistas donde él declara por qué. Y el tipo de gobierno que hay en Moscú en estos momentos no es un gobierno comunista, como era el de la Unión Soviética. Ese tipo de gobierno sí existe en China, donde el Partido Comunista es el que está gobernando, pero no en Rusia. Pero entonces, ¿cuál es el problema con Rusia si realmente el obstáculo es China? Pues muy sencillo, que Rusia es el apoyo militar para una China que es una potencia económica y los dos se complementan muy bien. Pero resulta que Rusia tiene otro problema. Si ustedes miran esta fotografía, ustedes van a ver un soldado ucraniano haciendo la seña de Adolf Hitler y la cruz gamada, la cruz del nazismo en la bandera de Ucrania. Eso muestra que ellos tienen la ideología nazi
y ya lo explicamos en un video, porque es que los ucranianos son ultracatólicos, no estoy hablando de la población como tal, sino que el gobierno ucraniano es ultracatólico, así como lo era el gobierno de Adolf Hitler, ¿sí? Y para los que no lo saben, Adolf Hitler era un jesuita bajo juramento extremo. Por lo tanto, ellos vienen también bajo una orientación jesuita y vienen adiestrados precisamente para hacer un ejército de cruzados. Así como la OTAN es cruzada, el batallón Azov, que ustedes lo han escuchado en las noticias, que es el que está al oriente de Ucrania y es uno de los batallones más grandes de los ucranianos, su símbolo es la SS y la cruz gamada, ¿sí? Entonces ellos son un ejército de cruzados también. Son católicos, ultracatólicos, pero resulta que Putin y Rusia no es católica, sino ortodoxa. ¿Y qué significa que sea ortodoxa o que sea católica? Significa que hay una división. ¿Qué es la iglesia ortodoxa? Para no extenderme mucho, y eso usted lo puede mirar en la plataforma de YouTube, resulta lo siguiente. A ver si tengo acá la imagen. Bueno, entonces miren este señor. ¿Qué es lo que pasa? Que hace 1000 años aproximadamente la Iglesia Católica era una en toda la unidad de lo que fue el Imperio Romano. Pero resulta que esa unidad desapareció porque las iglesias católicas de Oriente se comenzaron a distanciar del Papa. ¿Por qué? Porque ellos no querían aceptar la prerrogativa papal de que era un jefe para toda la iglesia. Todos los obispos comenzaron a pelear, entonces hubieron unos obispos en la iglesia de Oriente que establecieron su propio liderazgo y los conocemos como el patriarca. Así como este señor que ustedes ven acá, este es el patriarca de Moscú, Cirilo I o Kirill. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia católica, su primera división fue hace 1000 años y se dividió en dos, una iglesia occidental, la católica, y una iglesia oriental, la ortodoxa. Las dos todavía existen y las dos tienen mucho poder y mucha influencia en el mundo. En Rusia hay mucha gente y la mayoría son ortodoxos. Imagínense un país de casi 600 millones de habitantes o más y más de la mitad de la población es ortodoxa. O sea, realmente es como si fuera una séptima parte de la población del mundo. Eso es mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir del Concilio Vaticano II, estas dos iglesias comenzaron a entrar en conversaciones para buscar la unidad. Y resulta que este señor es muy amigo de Vladimir Putin y está en contra de muchas de las ideas que el catolicismo o la Iglesia Católica está permitiendo ahora que se implementen en Occidente, como la ideología de género, ¿cierto? Entonces, esa ideología, por usted ven que el gobierno ruso persigue todo lo que tenga que ver con el movimiento LGBTI, todo lo que sea gay no puede sonar allá y se van para la cárcel. Allá eso es asunto de cárcel, una persona que tenga ese problema. Entonces, este señor respalda esto, y no solamente eso, sino que cuando comenzó la guerra en Ucrania, él bendijo la guerra como una cruzada. Mire, él dijo que era una cruzada contra Occidente. Mientras Occidente lanzó una cruzada, unos cruzados, la OTAN lanzó otros cruzados, pero estos son del oriente hacia occidente, o sea, los rusos contra la potencia de la OTAN. Entonces resulta que eso lo tienen problemas, no solo con los ucranianos, porque obviamente los ucranianos son más católicos, sino que también lo tienen problema con los mismos ortodoxos rusos. Y lo tienen problemas con Roma, no permiten dialogar. Pero como él está respaldado por Putin y este presidente es muy ortodoxo, él dice que lo es hasta la muerte. Entonces eso muestra de que Putin es un obstáculo para que este señor Cirilo se siente a conversar con Roma y lleguen a un acuerdo. Y están totalmente en desacuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de la guerra entre Rusia y la OTAN? Ahí es una cruzada, hay una guerra santa, una guerra religiosa. Lo que pasa es que los medios no lo dicen porque ellos solamente manejan el tinte político. Pero realmente ahí es una guerra religiosa entre el catolicismo y la iglesia ortodoxa. Por eso fue que la guerra no comenzó con China, que obviamente es el más gigante de los dos, pero Rusia es una iglesia
diferente, dividida, que no se quiere unir a Occidente. Entonces, ¿qué toca? Debilitarla política y militarmente, económicamente, para que poder tener más acceso a esa iglesia rusa, que de otra forma no se pueda. Por eso ustedes ven que aunque Europa está al borde de la crisis, donde la economía se está yendo al piso, a los líderes europeos no les está importando. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una agenda detrás, y la agenda es que hay que derribar a Rusia, a Vladimir Putin, hay que quitarlo del poder, porque es el brazo militar de la Iglesia Ortodoxa. Y si le quitas el arma a la persona, entonces ¿qué puedes hacer? Ya la puedes tumbar, ¿cierto? Ya la puedes apresar. Espero que estén entendiendo la idea. Pero no solamente es una guerra religiosa por lo que estamos viendo, sino que también lo es porque en la Biblia la guerra tiene ese principio. Es un principio religioso. Es un rey del sur, un poder ateo, que le infligió una herida a Roma en el año 1798, pero luego Roma logró derribar ese poder, ahora un poder político, a través de la religión. Entonces, ¿cómo lo están haciendo ahora? Como militarmente, Occidente no puede pelear contra Rusia porque está lleno de ojivas nucleares hasta más no poder. Tiene por ahí el triple de lo que tiene Estados Unidos, según el número de lo que dice. Ahora, entonces, ¿cómo derribar un poder así? ¿Cómo desestabilizar un gobierno que militarmente no se puede vencer? A través de la economía no lo están pudiendo hacer. Tienen sancionado a Rusia, pero resulta que Rusia está volviendo más fuerte económicamente. ¿Cómo? Entonces, los ucranianos han tenido, así como Fátima pidió la consagración de Rusia a la Virgen, al corazón de la Virgen María, asimismo en Ucrania han habido varias apariciones de la Virgen María. Y esas apariciones, que comenzaron en 1914 en Fátima, resulta que también se han visto. Por ejemplo, esta niña que ustedes ven acá, ella recibió una aparición de María en 1987, y en esa visión la Virgen reitera la necesidad de reclamar a Rusia. O sea, es una guerra santa. Es una guerra santa y es librada por una diosa, o sea, María, ¿cierto? Ella es la que está representando esa guerra. Y resulta que para hace 100 años y hace 70 años ya habían existido otras apariciones en Ucrania. Por lo tanto, Ucrania está siendo preparada bajo una idea no solamente política y militar, sino bajo el accionar de una ideología religiosa que tiene que llevarlos, así sea hasta la muerte, a conquistar a Rusia. Y eso es parte de este proceso. ¿Y está eso especificado en la palabra de Dios? Sí. Y con esto vamos a terminar. El libro de Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Vamos a leer. Dice lo siguiente. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿A dónde van esos espíritus? A los reyes. Es decir, el accionar de las apariciones misteriosas tienen un tinte político. Tienen que conquistar la política del mundo. Tienen que establecer una geopolítica que cambie todo. Y lo que no pueden lograr la OTAN por las armas, ni los gobiernos de Europa por las sanciones económicas, lo va a lograr las apariciones ¿de qué? María. De María. ¿Ven? ¿Sí? Que se escuche. Algo el asunto de las apariciones y todo eso es coger los reinos más poderosos para atacar directamente el gobierno de Dios. Básicamente es reunir a todos los reyes de la tierra alrededor de una sola alianza que la Biblia llama Babilonia. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, en Apocalipsis, yo creo que los que están en Facebook entendieron la pregunta o no. O
sea, básicamente es que si lo que está preguntando Jaime es que si este accionar de estos espíritus es unir a todos los reyes de la tierra, ¿eso fue? Sí, Sí, en relación con los reyes más poderosos de la tierra, porque por ejemplo Rusia, Estados Unidos, la Unión Soviética, no, China, la OTAN, con el fin de generar una guerra literal contra el gobierno de Dios y una guerra religiosa, pues. Correcto. Al lado religioso, por, digámoslo, el patriarca de Rusia y el papado, y por el lado político y los poderes políticos y de guerra por el lado de los gobiernos pues más poderosos. Correcto. Eso yo pues según las apariciones al mostrar la profecía de la Virgen que se apareció en Fátima, pues muestra como que reclamando a Rusia precisamente para eso, como un apoyo político militar para poder hacer guerra contra el gobierno de Dios directamente, de una manera literal también. Correcto, así es. Porque recuerden que toda la clave del gran conflicto entre estas naciones no son las naciones. Apocalipsis capítulo 12 nos dice en el versículo 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a combatir al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que, hermanos, la guerra que ustedes están viendo no es precisamente eso, no es contra Rusia, ni la OTAN contra Rusia, ni Rusia contra la OTAN. La guerra es contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y ustedes dicen, pues que no me está tocando. Sí, nos está afectando. Esta guerra nos va a cerrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el cambio económico que se viene a raíz de esta guerra va a ser muy grande y nos va a afectar a todos. Y ustedes saben que Apocalipsis capítulo 13 dice respecto de la marca de la bestia que no se les permitía ¿qué? Comprar ni vender. O sea, el sistema económico va a estar totalmente transformado. Y eso es otra cosa. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Es muy importante. Bueno, permítanme acá un momento. Entonces vamos bien hasta ahí. Apocalipsis capítulo 17 dice que estos espíritus van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del Armagedón. ¿Quiénes son esos espíritus? Salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Y para que no nos vamos a meter en este tema, pero básicamente es el espiritismo a través del dragón. ¿Qué es el dragón? Es el sistema de adoración pagano. El dragón está representado en la Biblia como Satanás y también como Roma, un imperio pagano que adoraban dioses paganos. ¿Sí? La bestia está representando al sistema que continuó el imperio romano, al que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y el heredero del trono de Roma fue el papado, Roma. Hay un espíritu detrás de Roma y hay un espíritu detrás del falso profeta, que es sencillamente esa bestia que se levanta en Apocalipsis 13 para respaldar a Roma. ¿Sí? Hay un espiritismo marcado, hay apariciones misteriosas detrás de estos tres poderes para juntar a los reyes de la tierra. ¿Qué apariciones se ven detrás del espíritu del dragón? El paganismo ahora existe en la actualidad, pero tiene otro nombre y es la religión del espiritismo, lo que nosotros conocemos como la nueva era. Todas las apariciones detrás de la nueva era tienen que ver con el espíritu del dragón. Mientras que las apariciones a través de la bestia, las apariciones y los milagros que suceden a través de Roma son los que tienen que ver con las apariciones marianas, ¿sí? Eso es muy importante, ahí está. Y el falso profeta son todas las iglesias protestantes que se van a unir, no estamos hablando de todos, sino los que se van a unir precisamente a Roma, en su accionar para el control del mundo. Y ustedes saben que las iglesias de Estados Unidos prácticamente están alineadas ya por el ecumenismo en esta agenda. Entonces acá ellas también tienen un poder que se tenía que manifestar milagrosamente. ¿Cuál es el poder que se ha manifestado a través de las iglesias protestantes? El movimiento carismático, ¿sí?
Ese movimiento carismático hace parte de eso, y todas esas tres cosas son las que están juntando precisamente a todos estos poderes de la tierra en un sistema que se conoce como Babilonia, y cuando llegue el tiempo de su unión completa es cuando la Biblia declara que ha caído. La pregunta es, ¿estos tres poderes están casi unidos? El protestantismo, Roma y la nueva era están moviéndose todos bajo una misma agenda, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde está la agenda de la nueva era? En la ONU. La ONU son los que tienen los principios de la nueva era. Y la ONU ya le dio entrada a Roma. Ustedes vieron que Francisco hace más de 5 años estuvo allá en la Organización de las Naciones Unidas, ¿ve? ¿Sí? Y las iglesias protestantes han abrazado todas el movimiento ecuménico. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? El cumplimiento, y estamos viendo en la guerra entre Rusia y la OTAN el accionar del espiritismo a través de las apariciones marianas para poder lograr su objetivo de juntar a los reyes de la tierra para el gran día de la batalla del Dios Todopoderoso. Vamos entonces a terminar esta reunión, hermanos. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud o un comentario, ya vamos a cerrar. Los invitamos a que lo pongan. También le agradecemos a los que han participado, a Jaime por este lado. Y permítanme entonces, vamos a leer un texto respecto al cumplimiento de estas cosas. Es muy importante que lo tengamos en cuenta para que reflexionemos en esto en el transcurso de la semana. Esto que les voy a leer está en el libro El conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 681. Dice: pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos del carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos engañados serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. ¿Cuáles son los títulos del Señor Jesús? La Biblia dice en 1 Timoteo, porque hay un solo Dios y a un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo ¿qué? Hombre. Pero ¿quién? ¿Qué ente ha aparecido que se considera hoy en día mediador entre Dios y los hombres? En los mensajes de Fátima, María dice que ella es corredentora y que es intercesora entre la ira de su Hijo y un mundo que está en el pecado. Por lo tanto, acá está hablando de entes que están tomando los títulos que le pertenecen al Hacedor. ¿Quién es Dios? La Biblia lo dice en Isaías capítulo, vamos al libro de Isaías. Isaías 44, me parece. capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor Todopoderoso. Como dice María hoy en los mensajes que ella es una corredentora, pero acá dice que el Redentor es ¿quién? Jehová de los ejércitos, ¿cierto? El primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Entonces es muy importante que nosotros veamos que estos entes están utilizando los títulos que le pertenecen al Creador. Hay un título que utiliza, por ejemplo, las apariciones, los visionarios de María dicen que ella menciona, y ese que ella dice que tiene el título de Señora Soberana de las Naciones. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a la Soberana de las Naciones? Leamos en Isaías capítulo 47, versículo Isaías 47.
versículo 5. Y miren quién lo dice desde el versículo 4, Isaías 47 desde el 4. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Miren él cómo se menciona, como nuestro Redentor. Siéntate y calla, y entra en tinieblas, hija de los caldeos, o sea, la hija de Babilonia, porque nunca más te llamarán Señora de las naciones. O sea, Dios está colocando acá su sentencia contra un poder, un ente que se está dando el título de Señora de las naciones, pero ahora el Señor dice que nunca más le dirán. ¿Por qué? Versículo 7. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto ni te acordaste de tu fin. Oye ahora pues, mujer voluptuosa que está sentada confiadamente y dice en su corazón yo soy. Ustedes saben que yo soy es uno de los nombres de Dios, y fuera de mí no hay más. Estas dos cosas, versículo 9, te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su plenitud vendrán sobre ti, ¿a pesar de qué? De tus muchos hechizos y encantamientos, es decir, signos pavorosos y milagrosos, inducidos por el poder de los demonios para engañar al mundo en la idea de un ente que se da el título de corredentora, de comediadora, ¿cierto?, de intercesora entre la ira de Cristo y el hombre, y de señora de las naciones. Termina diciendo acá, harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las sagradas escrituras. Así que, estimados hermanos y amigos, estamos en un tiempo muy solemne, mucho, están ocurriendo unos sucesos pero rápidamente, que están preparando al mundo para esta última batalla. Y el plan de Dios es que ustedes entiendan y yo podamos escuchar su voz y comprender que realmente Él está tan interesado en nosotros, que por eso es que Él se toma todo lo que sea necesario para que ustedes puedan ser alcanzados precisamente con estas verdades, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a apreciar realmente estas cosas como para inducirnos, para que el Espíritu de Dios nos induzca a buscarlas de todo corazón, a dejar de estarle dando tanto tiempo a las cosas que ya se van a acabar, hermanos? Yo les voy a contar más adelante una experiencia que he tenido últimamente, porque resulta que había muchas cosas que yo quería hacer y no las he podido lograr. Y resulta que últimamente el Señor me está colocando es a tener todos estos mensajes seguidos, todos los días, sin parar. ¿Y saben por qué? Porque el tiempo está acabando. Y como el tiempo está acabando, lo que tú haces en tu trabajo, y yo no estoy diciendo que uno no deba trabajar, sirve si lo haces para la gloria de Dios, pero ese trabajo va a acabar. Y se va a acabar también el estudio, y se va a acabar también la familia, y se van a acabar muchas cosas, hermanos. Entonces realmente construyamos para lo que va a ser para la eternidad, y démosle prioridad a eso, lo que estamos haciendo. Como pueblo debiéramos estar despiertos, trabajando ardientemente, sabiendo que estas cosas están mostrando claramente el tiempo en el que estamos. Es tiempo, hermanos, de despertar. Es tiempo que le entreguemos al Señor todo lo que nosotros tenemos. No estamos reservando nada, porque así como los ejércitos del mundo, las huestes del enemigo se están preparando y están casi listas para poder completar esta última cruzada, Dios va a tener un pueblo que va a estar preparado, un ejército que está listo. El pueblo de Dios debiera estarse alistando. Pero, ¿qué haces tú? ¿Estás en las filas del ejército del Señor? ¿O todavía estás en la mitad pensando que la comodidad de la zona de confort neutral te va a permanecer así? ¿Quién sabe cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero hoy es la invitación. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque te ama. Porque si no lo hiciera, Él no se tomaría el tiempo de suplicar como lo hace. Y lo hace porque te ama, y por eso es que Él está insistiendo más y me está mostrando las señales de lo que está sucediendo, como diciéndonos, vean, el tiempo se está terminando. Preparen a sus familias, denle importancia a la verdad, denle el primer lugar a Cristo para que Él pueda poder usarlos precisamente en este tiempo de crisis, para que su palabra sea un consuelo, una victoria en ustedes y una esperanza para todos los que los rodean, vecinos, amigos, a través de las redes, por los medios que sea. El Señor va a alcanzar a todos los que puedan ser alcanzados, pero que quieran abandonar
abandonar el pecado y entregarse a su servicio de todo corazón. Si no hay más comentarios y preguntas, me despido de ustedes. Les agradecemos por acompañarnos en esta hora. Los invitamos nuevamente. Recuerden que cada 8 días, 2:30 de la tarde, por La Voz que Clama, nos estamos conectando en Facebook, y también dejamos el enlace en Zoom para los que quieran tener esa entrada por este lado, lo puedan hacer. El Señor les bendiga.